Si hay un Tandil desconocido, es el Tandil rural. Diseminados por el campo, diferentes poblados nacieron y crecieron como consecuencia del paso del ferrocarril, del intercambio comercial con la ciudad y de que la maquinización del trabajo aún no existía. Tras aquella primera época, se estancaron en la segunda mitad del siglo pasado y quedaron detenidos en el tiempo. La mayoría de estos lugares son parajes de muy pocos habitantes, de los que apenas un par de ellos pueden denominarse pueblos. Tienen unas poquitas casas agrupadas sobre la única calle que los atraviesa, con comunidades escolares que contienen toda la actividad social, con estaciones de trenes que ya no pasan más, que convocan a la añoranza porque dieron vida a un pasado que llegó a prometer prosperidad, con construcciones abandonadas de algunos comercios y fábricas que dan cuenta de ese tiempo ido, con un boliche y almacén donde a diario se conversa y se toma una copa a cualquier hora, porque allí se vive sin apuro y porque es lo único que hay, donde se escucha el silencio y la voz de la naturaleza, donde no hay más reloj que el sol y la luna. Allí viven con orgullo sus lugareños y son motivo de atracción para algunos curiosos visitantes. Pueblos vecinos, retratos del Tandil rural. Por la ruta 226 yendo hacia Azul, a 22 kilómetros de Tandil, está la entrada a Gardey. Hay que hacer 8 kilómetros más hacia adentro por un camino de asfalto para llegar al pueblo. En abril de 2013 cumplió 100 años y lo festejó a lo grande. Fue fundado en 1913 por un italiano llamado Pablo Guglieri. Pese a que la estación de trenes ya funcionaba desde 1885, se llamaba Pilar y luego pasó a llamarse Gardey por Juan Gardey, que era quien poseía los campos y el almacén frente a la estación del ferrocarril. Gardey ha sido y es una zona privilegiada por sus tierras aptas para la producción agrícola y ganadera. Tal vez eso haya asignado una perspectiva de pujanza económica y crecimiento desde siempre. Prueba de ello fueron las motivaciones de su fundación, luego a mitad de siglo, los dos proyectos de colonización con las colonias Mariano Moreno y Chapaleufú, y hoy día con los muchos nuevos habitantes que están viniendo a Gardey a comprar terrenos, a construir, seguramente atraídos por el encanto de un lugar verde, tranquilo, seguro y prácticamente pegado a una ciudad importante como lo es Tandil. Viven 800 personas, se vive muy tranquilamente y el silencio de sus calles por lo general está atravesado por camiones, por tractores, por el ruido de máquinas que van justamente a trabajar hacia los campos. A 100 años de su nacimiento, así es hoy Gardey. Si sabemos que Gardey no lleva el nombre de su fundador, que este fue un italiano llamado Guglieri, que los Gardey aquí fueron pioneros comerciantes, es porque dos personas escribieron la historia local. Una de ellas es Jorge Miglione, historiador local, aunque no nació aquí, que escribió junto a Valeria Palavecino la historia de Gardey. Miglione nos recibió y nos habló de esto y de otras cosas más, en un banco de plaza que está ubicado entre la estación de trenes y el almacén que comenzó siendo, justamente, de Juan Gardey. Hay una palabra muy significativa que tiene una historia en Tandil, que es la palabra Chapaleufú, que tiene que ver con una región, con un arroyo, con una feria, con el nombre que tuvo Tandil en una época. Y Gardey es la región de estos arroyos que llevan este nombre. Cuéntenos a qué remite Chapaleufú y cuántas historias se derivan de esto. Sí, la región toma el nombre por el arroyo precisamente, que había sido bautizado así ya por las comunidades mapuches que lo habitaban y que quiere decir arroyo pantanoso, arroyo grande, importante o río, el mapuche, una palabra compuesta. Ellos tenían esa característica de que los toponímicos que utilizaban hacían referencia y una ligera descripción de lo que querían decir. Abarca de toda esta zona hasta un poco más allá de lo que es Rauch y demás, que es el desarrollo en sí del arroyo, ¿no es cierto? Y hay dos arroyos, está el grande y el chico. El grande está acá en la entrada, sí. Que son los que atraviesan Gardey. Después, por otro lado, en un momento lleva Tandil mismo, que también es una palabra mapuche, pero en un momento se llama partido o región partido de Chapaleufú. Cuando Rosas, después de la revolución famosa de los años 1839, delimita el partido y lo crea como partido, lo crea con el nombre de Partido del Chapaleufú,
que dura a Tandil mismo, ¿no? Que dura hasta la caída de Rosas, después del 52, 53, 1852, 1853, cuando se le cambia el nombre por Tandil. Después tenemos la feria del Chapalefú, una feria de intercambio comercial entre indígenas, blancos, indígenas. Sí, tremenda, que se desarrolló en toda esta zona. Ajá. Es decir, como decíais bien, una zona de intercambio, comercialización intertribal, que venían desde el sur los tehuelches, venían por supuesto del otro lado de la cordillera mapuches, araucanos, que traían sus tejidos, e inclusive el blanco, que venía de la otra zona del norte del Salado, trayendo lo que ya introducían a los aborígenes, como eran el café, el tabaco, el alcohol y ciertas cosas, y se llevaban todo. Era un intercambio impresionante de eso. Y la prueba de esa feria, de la existencia de esa feria, es la cantidad de corrales de piedra, construcciones megalíticas, como digo, que eran el lugar de asentamiento de esas comunidades, pero también el lugar donde concentraban el ganado que ellos reunían para comercializar como bien de cambio. ¿Y esos corrales están acá en Gardey? ¿Estos corrales de piedra que construyeron los indígenas? Hay muchos que están, sí. Tenemos acá en la zona de Limache, de la estancia de Limache, 2 que están bastante bien conservados. Por supuesto que en Vela hay muchos lados más. Acá en lo que era la estancia de los bosques están, pero no están en buenas condiciones, están bastante destruidos. Es algo que uno puede, por la historia que contienen, que debería tener una preservación desde lo público, estos corrales de piedra, para rescatarlo, porque son parte de la historia de acá. Es increíble la presencia indígena y mapuche que hay en esta región y que de repente no esté tan incorporado a la historia. Esto es decir, bueno, están los corrales de piedra, acá fue la feria del Chapalefú. Sí, sin duda. Creo, lo ignoro y no podría afirmarlo con certeza, que hay una legislación al respecto en cuanto a conservación y demás, pero en la práctica eso está librado a la buena intención o las posibilidades de los propietarios, están todos en propiedades privadas. Claro. Es decir, algunos han sido utilizados, destruidos, otros están más o menos cuidados, pero ya digo, depende de las posibilidades. Que son esos, es como las pirámides, son esos lugares donde uno puede tocar la historia. Totalmente. Esas construcciones que tienen por ahí 300 años, 400 años. Sí. En el caso de los corrales no sé si tantos, pero sí. Claro. Podríamos estar hablando de 200 y pico de años. Sí. Que es un privilegio tenerlos ahí. Totalmente, claro. Totalmente. Y como centro de investigación, bueno, hay muy buenos investigadores, historiadores que han trabajado mucho sobre ellos y que es lo que nosotros muchas veces nos referenciamos también como posibilidades de analizar y conocer un poco más de la zona. Vamos un poco a lo que es la historia contemporánea de Gardey. Hay 2 nombres fundamentales. Uno es Gardey y otro es un italiano, Guglieri, que nadie conoce. Sí. Yo me enteré por el libro, que usted lo reivindica, lo rescata como uno de los pioneros fundadores de acá. ¿Quién era uno y quién era otro? Bueno, Juan Gardey era un bearnés que había llegado a la zona de Tandil aproximadamente a mediados del siglo XIX y bueno, establece su almacén famoso, lo que es en la esquina de frente al Fuerte Independencia, en lo que es la esquina de la plaza, donde está funcionando el Automóvil Club. A fines de 1900 construye este almacén, este edificio para almacén, con una sucursal de lo que tenía en Tandil. Pablo Guglieri, que ha venido en 1885, muy sencillo. Un personaje increíble. Impresionante, emprendedor y demás. Desarrolla un pueblo, traza un pueblo, lo funda y lo vende en pequeñas porciones, en la parte urbana, en quintas de superficies más grandes y por último en chacras, en algo más importante. Al llegar preguntamos por algún vecino que nos pudiera hablar de este lugar. Y todos nos condujeron al mismo hombre, Roberto del Río. Él es de aquí, fue delegado comunal y participa activamente de la vida comunitaria. Yo tuve la suerte de que durante mi gestión pasaran cosas importantes como el acceso pavimentado, como 30 y pico cuadras de cordón cuneta, como el agua corriente. Entonces son cosas que uno lo deja marcado, además a uno que es nativo y que quiere su pueblo, ¿no? Claro. ¿Hoy tienen el presupuesto participativo? ¿Qué funciona? Sí. ¿Cómo funciona? Sí, mira, vos es algo que yo, a pesar de que no tengo afinidad política con este gobierno, pero sí con el gobierno local principalmente, pero reconozco que más participo activamente del presupuesto participativo, es una cosa muy importante, me gusta y me gustó la idea. Si bien es cierto que siempre los montos son, no es un monto importante, pero sí sirvió para hacer algunas cosas en la localidad, como entre ellos
la refacción de los clubes. En el presupuesto tandilense es muy poco lo que es significativo, porque si hablamos de 200.000 pesos, Claro. O 300.000 pesos en un presupuesto de 200 y pico millones de pesos. ¿Eso que es anual, digamos? Es anual. Pero de todos modos sirve porque eso va extra de lo que es el presupuesto propio de la delegación municipal. Cuénteme algo de los 100 años. Bueno, la verdad que también fue otra manifestación de unidad y una manifestación de alegría. Trabajamos durante 2 años y medio para generar recursos para hacer esta fiesta y tuvimos el acompañamiento de la gente. Imagínate que hubo más de 15.000 personas, así que fue algo realmente espectacular. ¿Se vieron los grandes asadores acá que estaban? Sí, que era la gran incentiva porque no sabíamos cuánta gente iba a venir. Entonces preparar carne para 10.000 personas, o 7.000, o 15.000, no es lo mismo. Si querés algún número estadístico, se vendieron 3.000 kilos de asado, se vendieron 7 vaquillonas, se vendieron 25 lechones, 25 chorizos, 25 lechones, 25 corderos y 5.000 chorizos. Bueno. 1.200 kilos de pan. La mirada de afuera valoriza aún más las cuestiones locales. Griselda es una maestra de la escuela 19, vino de Buenos Aires con su familia y se acerenció rápidamente aquí. Vos que sos de afuera, ¿cuánto hace que llegaste a Gardey? ¿Qué haces en la escuela? ¿Y qué características tiene? Mira, hace 5 años que estoy viviendo acá en Gardey, desde enero del 2008. Llegué una tarde de un calor terrible, un mediodía de enero. Soy maestra de grado, maestra de segundo grado, y soy preceptora de viaje en el recorrido de la Virginia. ¿Qué es ser preceptora de viaje? Preceptora de viaje es ir a buscar a los chicos del campo, traerlos a la escuela y después, una vez que terminen las clases, otra vez llevarlos al campo. Después de las 5. Y en ese intervalo estás dando clase. ¿Eso todos los días? Todos los días, todos los días. ¿En horarios qué significa eso? ¿En recorrido? ¿En tiempo? Y mira, los recorridos, que son 5, son diferentes. Hay recorridos más largos, hay recorridos más cortos. El mío, por ejemplo, en kilómetros es el más largo, pero son pocos chicos, así que tengo menos paradas y por ahí no es tan largo en tiempo como el recorrido de los huesos, que es eterno. En el caso del primer ciclo siempre estamos armando proyectos en forma conjunta. No es lo mismo trabajar con 20 chicos que trabajar con 35 o 40. Es la gloria del maestro. ¿Ah, sí? Totalmente. ¿Vos eso lo viviste? Lo viví cuando vivía en Ezeiza, en el Gran Buenos Aires y en Lanús antes de casarme, donde las aulas están pensadas incluso en las escuelas nuevas para tener 40 chicos adentro de un salón. ¿Articulan los chicos de acá, terminan y siguen allí o se van a estudiar a Tandil? La mayoría sigue acá. Ajá. La mayoría sigue acá, sobre todo los chicos del campo, porque vos pensás que no tienen un transporte que los lleve a Tandil. Entonces, lo más lógico y natural es continuar en Gardey. Tienen el transporte. ¿La mayoría de los chicos que estudian vienen del campo o viven acá en el poblado? Yo creo que es 50 y 50. Ajá. Aproximadamente, no te sé decir exacto, pero que son, más por lo general, hijos de puesteros, sí. Gente sí, que está sí, trabajando. Sí. El secundario es... Tiene orientación en tecnología en alimentos. Desde el año pasado pasó a ser escuela técnica. Tienen 7 años, obligatorios a partir de este año. ¿Vos sos parte de esta biblioteca? ¿Cómo funciona? Mira, la Biblio nació de un grupo de vecinos un tanto locos que dijimos, queremos hacer algo cultural que tenga acceso para todos. Ahí empezamos con el Club del Almohadón, que era juntarnos con los chicos a leerles, a jugar, a ver una película, y el nombre Almohadón es porque como no teníamos un lugar y este salón no tenía ni piso en su momento, dijimos, bueno, que se traigan almohadones y se tienen el piso. La biblioteca hace 1 año que abrió sus puertas oficialmente, pero la comisión se formó antes y pidiendo donaciones y consiguiendo cosas hasta llegar a esto y esperando crecer más. Mandamos valijas viajeras trabajamos con el jardín de acá de Gardey, con la Escuela del Destino, y próximamente esperamos poder hacerlo con la Escuela de la Pastora también.
Estos pueblos rurales no serían lo que son sin los almacenes de ramos generales. Como dice Valeria Palavecino, fueron el centro neurálgico del pueblo. Ella rastreó la historia particular de este almacén que está en la entrada de Gardey. De esto, del auge y ocaso del ferrocarril, de las colonias productivas, nos habló esta historiadora de la UNICEN. Básicamente comencé a trabajar con los libros contables, me encontré con todo un bagaje de información. ¿Los libros contables de aquí? Del almacén, Mira. sí. Tenía los nombres de los productores, de los peones, de las estancias. Y bueno, eso en realidad fue lo que me llevó y me motivó a pensar en la historia de Gardey. ¿Quiénes quedan de los dueños? De los dueños originales, digamos que eran José y Francisco Vulcano. Ajá. La línea que continúa, digamos, en propiedad del almacén es la línea de José. En este momento son sus nietas, digamos, las que tienen a cargo el almacén. En realidad el almacén fue desde su fundación, digamos, el centro neurálgico del pueblo, digamos. Todo pasaba por el almacén de ramos generales, es muy característico. ¿Qué otros dueños tuvo? ¿Fue de Gardey también, al principio, con otro nombre? Sí, fue de Gardey, después estuvo a cargo de Galdós y Rossetti, que habían sido empleados de Gardey cuando ellos deciden cerrar. Y en el 1920 aproximadamente ellos cierran y ponen en alquiler, digamos, todas las instalaciones del comercio. Y ahí es cuando, en realidad, la familia Vulcano se hace cargo del almacén. Y fue cambiando de nombre, se llamó El Progreso. Se llamó El Progreso, Casa Vulcano, Vulcano e Hijos, ¿sí? Pero en realidad creo que el nombre que perdura es Familia Vulcano, digamos. Vulcano. Todo el mundo lo asocia con ellos, más allá de los distintos nombres que ha podido tener en su larga vida. Cuando uno piensa en Vulcano, piensa en una familia que en realidad ocupaba distintos espacios en la comunidad, siempre muy vinculada con toda la comunidad, digamos. El almacén, sí, como decía hoy, era el centro del pueblo, digamos, la familia también participaba, y digo familia, porque en este sentido, digamos, ellos iban trabajando como en distintas instituciones de forma alternada y mancomunada, digamos. Vos hiciste un trabajo que es el ferrocarril como fundador y dinamizador de los pueblos. El almacén tiene que ver con eso. En realidad, pensar al almacén de ramos generales, en el caso de Gardey particular, sin su vinculación, digamos, con el ferrocarril, es bastante ilógico, digamos. Creo que hay como una relación muy clara entre esos distintos aspectos, digamos. La llegada del ferrocarril permitió, digamos, en todo el sur de la provincia de Buenos Aires y en otros espacios también, por supuesto, digamos, poder dotar de dinamismo y permitirle a ese conjunto de nuevos productores que se estaba instalando en los nuevos espacios la salida de sus producciones, digamos, muy diversas, por vía ferrocarril. Hubo dos emprendimientos, dos proyectos que son muy curiosos, que son las dos colonias que hubo aquí. Si uno mira antes del 40, digamos, en toda esta zona era muy común arrendar campos a las grandes estancias, ¿sí? A precios muy elevados, digamos, siempre hubo mucho abuso, podríamos decir, por parte de los grandes propietarios a estos arrendatarios. Entonces, las posibilidades de que estos pequeños productores pudieran adquirir, digamos, sus pequeñas parcelas para producir, era, digamos, todo un logro, ¿sí? Y un adelanto para un sector muy importante que, digamos, producía gran cantidad del cereal que se exportaba a Europa, digamos, ¿sí? Se desarrollan durante el primer y segundo peronismo, tengo entendido. Sí, aparecen. Le da la posibilidad a pequeños propietarios. A pequeños productores de acceder a la tierra, ¿sí? Que eso, digamos, si uno lo piensa en todas las luchas que hay en las primeras décadas del siglo, digo, como el grito al Corta, digamos, todas las disputas que aparecen a nivel nacional, digamos, en ese contexto la posibilidad de acceder a la tierra es fundamental. ¿Se sabe más o menos cuánta gente llegó a componer estas dos colonias? ¿Cuántas familias? Familias, sí. Y capaz que podemos hablar de 30, 40 familias en cada una de las colonias. En Gardey hay una historia relacionada al fútbol y a los clubes. Resuminos un poco cómo es esa historia. En 1919 aparece el primer club
club o equipo de fútbol que es Garday Fútbol Club, que desaparece bastante pronto. Recién en 1925 aparece el Ferroviarios de Garday. Ferroviarios. Y posteriormente, 2 años después, aparece Racing de Garday. Acá había un clásico, Racing Ferroviarios. Racing Ferroviario El que hasta los tenemos años. acá. Exactamente, hasta los años 60 es el clásico del Era un pueblo. clásico. Y lo sigue siendo en cierto sentido, más allá de que hoy Racing no posee equipo, pero lo sigue siendo. Lo que pasa es que ha cambiado. Cancha sí tiene. Cancha tiene, exactamente. Participa del agrario. Participa del agrario Ferroviarios. De Garday. Ferroviarios. Racing no, directamente Racing ya nada. no participa del agrario. Sí, gana varios campeonatos en realidad. Gana uno en los años 70, 72, 73 y después en los 80, que es el más importante, que lo lleva a participar en la Liga Regional, En el regional. De fútbol, y estuvo a poco más de un partido de llegar al Nacional. Que de los años 80, de los que fue años cuando 80, jugó Santa que Marina. posteriormente lo juega Santa Marina, exactamente. Y después tuvo una historia muy particular que marcó que está en la vida de aquí, que fue el tornado que lo destruyó. En los años 60, en el año 62, si no me equivoco, hay un tornado importante que cruza todo el pueblo y que destruye la sede de Racing, que no era sede propia. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, lo que hace Racing es comprar el terreno donde hoy se encuentra su sede y ahí trasladar la sede, el espacio físico y la cancha. La cancha antes estaba en la plaza del pueblo. Vos me contabas, quebró en un momento Racing, era popular, iba gente. Mucha gente, y después de su participación en los años 80 en ese regional, a los pocos años abandona la liga, funciona con otros equipos de Tandil, pero no tiene éxito. Y cerramos con una perla, un personaje extraordinario, que no nació aquí, pero es como si lo fuera. Junto a otros amigos, conforma las voces del Chapaleofú. Ellos nos regalaron, con letra del primer entrevistado, Miglione, la canción emblemática de Garday. ¿Cómo es? Contanos un poco la historia de las voces del Chapaleofú. Sí. ¿Cómo es? Y nosotros arrancamos, en realidad arranca esto antes del 2000, juntándonos a guitarrear ahí en algún club, en alguna casa de familia también, que nos juntábamos a guitarrear y eso. ¿Les gusta juntarse? Sí, sí. Y es tradición, ¿viste? Todo lo que sea tradición a nosotros nos encanta. Y bueno, y arrancamos en el 2001, que hicimos el debut, 17 de febrero del 2001. Ahí arrancamos con el debut. Amigos que se fueron conociendo. Nos conocimos en la guitarreada, podemos formar un grupo con la idea de Roberto del Río, un muchacho que acá enfrente, que fue el que más o menos nos empezó a agrupar. Y bueno, fuimos juntándonos, y toda gente de acá, pero todo de afición, digamos, nada de profesionalismo. Bien. Pero bien. ¿Y el repertorio? No, el repertorio es todo folclore tradicional que hacemos. Está bien. Sí, sí, sí. Y tiene una canción de... Y tenemos, de acá. Sí, tenemos, pero no, una sola no, tenemos varias. ¿Ah, sí? Pero sí, la que más conocida es la Huella de Garday, que la escribió un historiador que es de acá de Garday, Jorge Miglione. Miglione. Sí.
días con gran ahínco en marzo de aquel año 85. Luego un gringo viandés con alma inquieta se estableció comprando en la Sorqueta. Y fue en 1913, 7